Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Si son fanáticos de las series turcas, de las historias de amor épicas y por supuesto, de dos de los actores más carismáticos del momento, este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esa pareja que conquistó el corazón de millones con su química en pantalla. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus personajes ni en las tramas de sus telenovelas, no. Hoy vamos a desvelar algo mucho más íntimo y fascinante, las propias palabras de Burak Özçivit confesando los retos de amar a Neslihan Atagül. Sí, lo han oído bien, lo nunca visto, o al menos, lo poco que hemos podido conocer de la intimidad de esta pareja tan admirada. Así que prepárense para un recorrido por sus declaraciones, por esos detalles que nos hacen verlos aún más humanos y, por qué no decirlo, aún más admirables. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y apoyarnos para seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, entremos en materia. Burak Özçivit, ese actor que nos ha robado suspiros con su mirada intensa y su carisma arrollador, ha sido sorprendentemente reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en ocasiones muy puntuales, ha abierto una pequeña ventana a su relación con Neslihan Atagül, y las palabras que ha compartido son de un valor incalculable para quienes seguimos su trayectoria y admiramos su amor. El título de hoy, Burak Özçivit confiesa los retos de amar a Neslihan Atagül, lo nunca visto, no es una exageración. Se trata de reflexiones que nos muestran la profundidad de su compromiso y la realidad detrás de una relación que parece sacada de un cuento de hadas. Una de las cosas que más resalta cuando Burak habla de Neslihan es la admiración que siente por ella. No solo como actriz, sino como persona. Él mismo ha confesado en varias entrevistas que Neslihan es una mujer increíblemente fuerte, inteligente y con una gran sensibilidad artística. Y es precisamente esa sensibilidad lo que, según él, a veces presenta ciertos retos. No me refiero a retos en el sentido negativo para nada, sino a la complejidad que surge cuando dos almas tan apasionadas y con tanto talento conviven. Él ha dicho algo así como que Neslihan tiene una forma muy profunda de sentir las cosas, de vivir las emociones intensamente y eso, para alguien como Burak, que también tiene su propio mundo interior, a veces requiere una conexión y una comprensión muy especiales. No es una queja, es una constatación de la riqueza de su vínculo. Imaginen esto, dos estrellas de Hollywood, o bueno, de la televisión turca, con agendas apretadísimas, proyectos que los llevan de un lado a otro, y la presión de la fama. Uno pensaría que tener una relación en ese contexto sería fácil, ¿verdad? Pues Burak ha revelado que en realidad, uno de los mayores retos es encontrar el equilibrio entre sus carreras individuales y su vida en pareja. Él ha hablado de la importancia de la comunicación, de estar presentes el uno para el otro a pesar de las distancias, de apoyarse mutuamente en los momentos de estrés y de celebrar juntos los éxitos. No es algo automático, requiere esfuerzo consciente, dedicación y sobre todo, un amor muy sólido. Otra confesión interesante de Burak tiene que ver con la naturaleza de su amor. Él ha destacado que su relación con Neslihan no es solo una atracción física o una pasión efímera, sino que se basa en una amistad muy profunda y en un respeto mutuo incondicional. Ha mencionado que se admiran mutuamente, se inspiran y, lo más importante, se entienden sin necesidad de muchas palabras. Y sí, esto suena muy romántico, pero Burak ha explicado que esa profunda conexión también puede ser un reto. Cuando te entiendes tan bien, a veces te encuentras con tus propias inseguridades, con esas partes de ti que quizás no te gustan tanto, y tu pareja, al conocerte tan a fondo, puede sacarlas a la luz. Pero, de nuevo, él lo ve como una oportunidad de crecimiento, de ser mejores personas, tanto individualmente como en pareja. Él ha usado la metáfora de que amar a Neslihan es como navegar en un mar a veces tranquilo y a veces agitado, pero siempre con un faro que los guía, su amor. Ha reconocido que no todo es color de rosa, que como en cualquier relación humana, hay momentos de desacuerdo, de malentendidos, de desafíos que ponen a prueba la fortaleza de su vínculo. Pero lo que distingue a su relación, según él, es la capacidad de superar esos obstáculos juntos, de aprender de ellos y de salir fortalecidos. Esa resiliencia es algo que admira profundamente en Neslihan y que, a su vez, él se esfuerza por cultivar. Me ha llamado mucho la atención una declaración en la que Burak habla sobre cómo Neslihan le ha enseñado a ser más vulnerable.
Él, con esa imagen de hombre fuerte y decidido, ha confesado que Neslihan tiene una capacidad innata para ver más allá de las apariencias, para conectar con su lado más sensible y para hacerlo sentir seguro para expresar sus emociones. Y esto, queridos amigos, es un reto para muchos hombres, incluido él, el de permitirse ser vulnerables, el de mostrar sus miedos y sus dudas. Pero el amor que siente por Neslihan le ha abierto esa puerta, le ha permitido derribar esas barreras y ser un ser humano más completo. También ha mencionado la importancia de mantener viva la chispa, de no caer en la rutina, de seguir sorprendiéndose mutuamente. En un mundo tan rápido y exigente es fácil que la cotidianidad se imponga. Pero Burak ha dejado claro que él y Neslihan hacen un esfuerzo consciente para que su relación siga siendo emocionante, para seguir descubriendo cosas nuevas el uno del otro y para mantener ese romance vivo. Ya sea con detalles pequeños, con gestos románticos o simplemente dedicándose tiempo de calidad el uno al otro, ellos saben que el amor es un jardín que hay que cuidar. Es importante recalcar que cuando Burak habla de estos retos, no lo hace desde la queja o el lamento. Al contrario, lo hace con una profunda gratitud y admiración. Él ve estos desafíos como oportunidades para crecer, para fortalecer su amor y para construir una relación aún más sólida y significativa. Es la prueba de que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una elección diaria, un compromiso constante y un trabajo en equipo. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. A veces idealizamos a las parejas famosas, pensando que sus vidas son perfectas. Pero la realidad, como nos muestra Burak, es que todas las relaciones, por muy admirables que parezcan, requieren esfuerzo, comprensión y amor incondicional. Y el hecho de que una pareja como Burak y Neslihan, con toda la fama y el escrutinio público, sea capaz de mantener un vínculo tan fuerte y honesto, es realmente inspirador. Para resumir un poco lo que hemos hablado, Burak Ozcivit ha compartido públicamente que los retos de amar a Neslihan Atagul radican en la profundidad de sus emociones y su sensibilidad, en la necesidad de equilibrar sus exitosas carreras con su vida en pareja, en la complejidad de una conexión tan profunda que puede sacar a relucir inseguridades, en la importancia de la vulnerabilidad y en el esfuerzo constante por mantener viva la chispa y la sorpresa en su relación. Pero sobre todo ha enfatizado que estos retos no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer su amor, un amor que, según él, se fundamenta en la amistad, el respeto y una comprensión mutua muy profunda. Ha sido un placer desentrañar estas confesiones con ustedes. Espero que este recorrido por las palabras de Burak Ozcivit les haya parecido tan revelador e inspirador como a mí. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es un viaje, y cada pareja tiene sus propios desafíos y sus propias maneras de superarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas confesiones de Burak? ¿Qué opinan sobre los retos de mantener una relación sólida en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les aportó algo nuevo o simplemente les entretuvo, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de estas estrellas o que simplemente disfrutan de historias de amor auténticas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Les esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.